Sí, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Un saludo desde acá, desde Coclé, para todos ustedes. En esta ocasión, pues, a manera de introducción de los antecedentes, me han encomendado, me han asignado por el Centro Regional Universitario de Darién para que les facilite la materia Edafología General. En el año 2020, por los inconvenientes que todos ustedes conocen, esta materia se va a facilitar de manera virtual. La Universidad de Panamá y la Facultad de Ciencias Agropecuarias durante mucho tiempo han diseñado una estructura académica de esta materia de manera presencial. Este año pues nos han capacitado y hemos hecho mucha investigación durante esta cuarentena, digo yo, productiva que hemos tenido para hacer todos los ajustes pertinentes para que esta materia se pueda facilitar de manera virtual y que ustedes suplan o el profesor pueda aportarle a ustedes los conocimientos para que sirvan de base para las otras materias de las cuales esta edafología general es un prerequisito. ¿Qué más me queda decirles? Mi nombre es Jaime Castañeda. Ya ustedes, hay un grupo que está matriculado conmigo, que dio clases conmigo el año pasado. Ya conocen más o menos la forma, el enfoque que le doy a las materias. Este año pues vamos a hacerlo de manera virtual. ¿Cómo lo hacemos? El profesor les debe facilitar a ustedes el material, la explicación. Ustedes deben, eso debe llegarle a su correo electrónico o a su WhatsApp. Ustedes tienen que repasar eso. Y las lagunas o las interrogantes que surjan, ustedes tienen que formularlas al profesor. A ustedes le han entregado un horario de clase. Durante ese horario de clase, que son 5 horas a la semana, yo estoy obligado a responder, primero a aportar el material de la clase y la explicación de la clase. Y encima de eso estoy obligado a responder cada una de las interrogantes que ustedes formulen. Los que han dado clases conmigo saben que yo uso un refrán o un razonamiento donde sostengo que no hay preguntas tontas, que tonto o tonta es el que no pregunta. Así que usted tiene todo el espacio de tiempo de esas 5 horas para formular sus interrogantes. Y en caso de que en cualquier momento usted esté en su finca, esté conversando con alguien y surja alguna necesidad de un interrogante, no dude, por favor, no importa que esté fuera de ese horario, haga la consulta y con mucho gusto le responderemos. Quedamos en que yo doy el material, lo explico en un video y ustedes lo repasan y me hacen las preguntas. Cada clase debe tener o el profesor debe formular un trabajo, una investigación o un análisis de caso. Ustedes deben resolver eso, deben enviarlo al profesor y el profesor está obligado antes de la otra clase a devolver ese material. Los parciales de igual forma se harán vía virtual. Ustedes lo resuelven y lo reenvían al profesor. Dadas las condiciones de Darién, es bien complicado hacer estas clases de manera que ustedes estén congregados y puedan interaccionar directamente con el profesor. Tenemos dificultades de acceso, tenemos dificultades donde hay sitios donde no entra el internet y
tenemos esta movilización limitada que hay en el país en estos momentos, pero eso no impide que ustedes, que le podamos formular a ustedes todos los requisitos para que cumplan con lo que exige tanto la carrera de Ingeniería Agroforestal y la Facultad de Ciencias Agropecuarias en esta referente a esta materia. Una vez el profesor está obligado a devolver ese material ante ustedes y formular y resolver cualquier pregunta. También quisiera decirles, para que fue una duda mía al inicio, yo me preguntaba, bueno, ¿cómo vamos a facilitar los cursos en ciencias agropecuarias de manera virtual? Pero en este periodo de cuarentena que me he dedicado, he tenido el tiempo para investigar y mirar en muchos sitios, me he dado cuenta que efectivamente incluso carreras completas de ciencias agropecuarias se facilitan de manera virtual. Hace muchos años acá en el interior se hablaba de programas que tenían que ver con programas radiales que resolvían o trataban temas agropecuarios. En Darién tenemos un ejemplo con el maestro en casa, que fue un esfuerzo para enseñar a leer y a escribir a aquellas personas que no tuvieron la facilidad de una escuela. Y eso se lograba con efectividad. O sea, todo está en disponernos y adaptarnos a la nueva situación que tenemos en el país. Acuérdense que la capacidad de progresar del ser humano se basa en algo, que es la capacidad de adaptarse a las situaciones que surjan. Entonces, en esta ocasión teníamos dos opciones: o cerrar la universidad o buscar las alternativas que permitan al profesor facilitarle los conocimientos al estudiante y que éste no se demore en su formación académica. Otro requisito que tiene esta modalidad virtual es que el estudiante participe. El estudiante tiene que participar y el estudiante tiene que preguntar e interaccionar con el docente. Cuando es presencial, el docente puede darse cuenta y puede incidir mucho más en la actitud del estudiante. Cuando es virtual, dependemos exclusivamente de ese interés del estudiante y de esa capacidad de búsqueda y de esa capacidad de resolver las interrogantes. Entonces nosotros, los docentes, seríamos una especie de facilitador para que esos conocimientos fluyan al estudiante. Ventajas que tenemos: yo he sido muy crítico de los estudiantes con los celulares porque no los usan para fines productivos. Bueno, el celular en este caso es una herramienta que se puede usar para fines educativos y contribuir en gran medida a su formación profesional. Así que usemos esa herramienta positivamente y abracemos esta nueva modalidad para cumplir los objetivos de formación que tienen ustedes en esta materia de afología general y en esta carrera que es la de Ingeniería Agroforestal y la de técnico en ganado bovino. Bueno, ya conocemos la metodología que se va a usar o que vamos a usar en esta materia, en esta modalidad de la afología general de manera virtual. Tengo y debemos discutir una propuesta de evaluación para la materia. Lo que buscamos con esto es que ustedes desde la primera clase que participan tengan claro cómo se va a evaluar y al final de semestre puedan cotejar los resultados obtenidos con lo que inicialmente se propuso. ¿Cuál es la propuesta del profesor? En los parciales, hacer 3 parciales y esos 3 parciales valen 30%.
si lo dividimos, pues cada parcial valdría 10%. Nosotros tenemos o teníamos en esta materia, cuando se da de manera presencial, una serie de idas e investigaciones. Bueno, en este caso vamos a tener investigaciones, análisis de casos, y también vamos a ponderar la participación del estudiante con esas preguntas, con esos aportes, y ese aspecto debe, o la propuesta del profesor es que tenga un peso en la nota final de 30%, las investigaciones 10%, el análisis de caso 10% y la participación en clase del estudiante, la interacción, las preguntas, tendría un 10%. El semestral valdría un 40%, eso nos da los 100 puntos que requiere o que está establecido en los estatutos de la Universidad de Panamá respecto a la evaluación. Vuelvo y les repito, esta es una propuesta del profesor. Ustedes tienen la opción de sugerir cambios en esta propuesta de evaluación. Lo importante es que una vez acordemos los cambios, eso se aprueba y se establece y nos va a servir para la evaluación semestral. Una vez tengamos claro en la evaluación semestral, quisiera compartirles la estructura del curso de Edafología General. Esta materia, en el formato virtual, lo hemos confeccionado una estructura de 4 módulos. El módulo 1 sería rocas formadoras de suelo, el 2, propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Aquí ustedes, los estudiantes, aquí nos vamos a dar cuenta por qué un prerequisito de esta materia es precisamente química general. Cuando veamos este módulo vamos a usar mucho los conocimientos de química que ustedes dieron durante el primer año. El otro módulo, el tercero, sería clasificación de suelos, y el módulo 4 sería planificación de usos de suelo. Es importante resaltar que cada uno de estos aspectos tiene una importante literatura en videos, en documentos, en libros, que nos permiten o que nos van a permitir que los conocimientos que ustedes requieran se obtengan fácilmente. El docente les va a facilitar los básicos, pero eso no son los únicos. Ustedes tienen una gran cantidad de opciones sobre estos temas. Repasamos, hemos visto la propuesta de evaluación y la estructura del curso. Bueno, estudiantes, ya teniendo claro cuál es la estructura del curso, teniendo claro cuál es la forma o la propuesta que tiene el profesor para evaluarnos, teniendo claro que nosotros podemos incidir en esa propuesta de evaluación, entonces entraremos ya un tanto a conocer la definición de esta materia. La materia, como se le dijo anteriormente, pues es edafología general. ¿Qué es la edafología? La edafología comprende el estudio del suelo desde el punto de vista de las necesidades de las plantas superiores. Es decir, estudia las diferentes propiedades que se relacionan con la producción agropecuaria y determina las causas que influyen en la variación de los rendimientos e investiga los medios para preservar y aumentar esa productividad. O sea, la edafología tiene que ver directamente con el suelo, pero desde el punto de vista agropecuario. Acuérdense que hay una gran gama de profesiones que también estudian el suelo. Los geólogos estudian el suelo, los ingenieros civiles estudian suelo,
pero ellos estudian el suelo desde un punto de vista totalmente distinto a la producción agropecuaria. Un ingeniero civil que tenga que diseñar un puente o un edificio, o un arquitecto, ellos no les va a interesar el contenido de elementos nutritivos para la planta que hay en determinado suelo. Él le va a interesar otras características que tienen que ver con la resistencia o el soporte, la capacidad de ese suelo para soportar un edificio o un puente de determinado peso o de determinado diseño. Y en base a esas condiciones del suelo se diseñan las diferentes estructuras que vemos a diario en las ciudades y en las carreteras. Entonces el suelo que estudiamos nosotros tiene que ver netamente con la producción agropecuaria, o sea, la edafología, la materia que ustedes van a empezar a estudiar este semestre, tiene que ver netamente con la producción agropecuaria. Y esa producción agropecuaria anteriormente se hacía en base a un estudio un tanto independiente del suelo. Se pensaba, o la mayoría de los profesionales pensaban que uno podía adaptar el suelo a la actividad agropecuaria. Ya hoy día, después de muchos años, nos hemos dado cuenta que el suelo es un organismo vivo, es un ecosistema vivo, y debemos tratar de integrar las actividades agropecuarias a ese recurso. Eso ha dado mayor resultado, mejor resultado que tratar de adecuar el suelo a la actividad agropecuaria, sino ver el suelo, conocerlo y en base a ese conocimiento integrar la actividad agropecuaria. Algunos de ustedes pues puede tener claro o puede haber intentado o haber escuchado la definición de suelo anteriormente. Ustedes están en segundo año, la mayoría de ustedes son bachilleres agropecuarios o bachilleres agroforestales, que dentro de los planes de estudio de esos bachilleratos está precisamente esta materia, está el estudio del suelo. Entonces, una de las definiciones de suelo, hablamos que la edafología tiene que ver con el estudio del suelo desde el punto de vista de las necesidades de las plantas superiores, pero ¿qué suelo? Pues algunos entendidos nos dicen que el suelo es la capa superficial de la corteza terrestre biológicamente activa que se forma en la superficie de la roca por la influencia de la intemperie y de los seres vivos. Los suelos son sistemas complejos donde ocurre una amplia gama de procesos químicos, físicos y biológicos que originan la gran variedad que existe de suelos que existen en nuestro planeta. Si nosotros tenemos claro qué es suelo, si nosotros tenemos claro qué estudia la edafología, nos podemos orientar adecuadamente para el desarrollo exitoso de este curso, aunque sea de manera virtual. Pero si ya tenemos bien claro cuál es la definición de edafología, qué es lo que estudia la edafología, cuál es la definición de suelo, hacia dónde, y ya podemos tener el norte bien fijo de qué es lo que buscamos o cuáles son los objetivos, qué es lo que perseguimos con esta materia. Tenemos que mirar también el aspecto legal de la materia. ¿Estará el suelo dentro de la estructura legal de Panamá? Hablará las leyes nuestras sobre que hay que cuidar o proteger el suelo. Entonces podemos decirle que el suelo está incluido en la base legal panameña, en el basamento legal panameño, desde la Constitución Política de la República de Panamá, la Ley General de Ambiente,
la ley de, esto es de manera directa en estas dos leyes, o sea, la ley marco de la República de Panamá, que es la Constitución Política, taxativamente incluye el recurso suelo, la Ley General de Ambiente, y hay otras leyes que de manera indirecta, como la ley forestal, la ley de cuencas hidrográficas, donde de manera indirecta se trata o se toca el suelo, porque si usted habla de que hay que proteger los bosques, de esa manera, si cuidamos los bosques, indirectamente protegemos suelo. Entonces tenemos los recursos, la base legal, por ejemplo, dentro de las disposiciones constitucionales sobre el suelo, en el capítulo 8, que se llama Régimen Agrario, su artículo 123 destaca que el Estado prestará atención especial al desarrollo integral del sector agropecuario, fomentará el aprovechamiento óptimo del suelo, velará por su distribución racional y su adecuada utilización y conservación, a fin de mantenerlo en condiciones productivas, y garantizará el derecho de todo agricultor a una existencia decorosa. O sea, este artículo habla del aprovechamiento sostenible del recurso suelo, garantiza la existencia decorosa en un ambiente sano y adecuado para la vida de los seres vivos. O sea, desde la Constitución de la República, que es la ley principal de los panameños, se habla taxativamente de un manejo adecuado del recurso suelo. Lamentablemente, con muchas cosas en Panamá, la base legal existe, pero a veces o en muchos casos se desconoce, y en muchos casos la ley existe pero no se aplica. Y ustedes ven que empieza y siempre ha existido un mal uso del suelo, y nadie o no hay la aplicación correcta de este precepto legal. ¿Quiénes tienen que poner o quién serían las instituciones que rigen este aspecto? El Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el Ministerio de Ambiente serían las instituciones que tendrían que velar por el cumplimiento de este aspecto legal. Si nos vamos a la Ley General de Ambiente, podemos también observar que en esa con relación al uso de suelo, establece que será o debe ser compatible con su vocación y actitud ecológica, lo que hace más urgente la implementación de los programas de ordenamiento ambiental territorial. La Ley General de Ambiente pone una disposición legal o establece una disposición legal respecto al manejo del suelo, es que debe usarse de acuerdo a su vocación o a su capacidad de uso de suelo. No podemos, cuando un suelo tiene vocación o capacidad de uso forestal, no debemos tratar de poner un proyecto ganadero. ¿Por qué razón? Porque ese proyecto ganadero se puede desarrollar ahí y puede tener éxito en 1, 2, 3, 4 años, pero a partir de ahí el deterioro del suelo será tan marcado que la actividad no será económicamente rentable, y al no ser económicamente rentable corremos el riesgo de abandonar ese suelo ya deteriorado, que no sirve para mayor o una actividad productiva efectiva. Con estos dos temas, lo que es el marco conceptual de la edafología y el aspecto legal del recurso suelo, acuérdense que el suelo es el tema o la razón de ser de la edafología. Dentro de nuestro marco, dentro de nuestras leyes,
concluiremos la primera sesión, o sea, la primera clase del módulo 1. Nosotros esperamos, estas clases se les va a enviar, o sea, ya ustedes deben tenerla en su correo. Nosotros necesitamos que ustedes repasen esto, que hagan las preguntas que estimen convenientes. No hay preguntas tontas, no qué dirá el profesor, no, haga usted la pregunta y los interrogantes que estime conveniente respecto a eso, emita su opinión. Nosotros estamos, como les expliqué en la metodología, nosotros estamos en el periodo de clase obligados a responder las interrogantes que ustedes hagan, y posteriormente, si en algún momento llega alguna duda, a veces alguno puede tener algún intercambio de opiniones con un vecino, con un pariente, y surge una duda que ustedes consideren que el profesor puede resolver, hagan la pregunta sin ningún nivel de desconfianza o de duda. Nosotros durante este semestre que se va a dar de manera virtual, esperamos suplir las necesidades de ustedes, esperamos suplir este curso cuando se da de manera presencial, conlleva giras de campo, esperamos suplir eso. Lo importante es que existen de manera virtual los manuales, existen los videos, existen las experiencias documentadas para abrirle ese horizonte al estudiante y garantizar que los conocimientos que se necesitan transmitir en esta materia se cumplan en un porcentaje significativo para el aprovechamiento de los estudiantes. Concluimos las clases de esta primera sesión con ustedes, y quiero concluir las clases con un pensamiento positivo. Hoy día todo el mundo está hablando de crisis, está hablando de problemas, pero con esta crisis y con este problema que ha ocasionado la pandemia, nos han vuelto a mirar. El sector agropecuario mundial estaba totalmente olvidado. Hoy día, cuando hay dificultades en conseguir efectivo, hay dificultades en conseguir alimentos, entonces sí han mirado al sector primario, sí han mirado al productor, y mucha gente se hace la pregunta: podemos conseguir dinero, hay empresas, el gobierno nos está pagando, y si se acaban los productos en el supermercado, ¿qué hacemos? Entonces ya el mundo no va a ser igual, y en esa nueva ecuación, en ese nuevo ordenamiento que se haga a nivel nacional o a nivel mundial posterior a la crisis, les aseguro que el sector agropecuario y los que estamos ligados al sector agropecuario vamos a tener un mejor espacio y un mayor reconocimiento de la sociedad. Así que gracias y hasta luego.